Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Saludos a todos, bienvenidos una vez más a este su programa, Un Hogar sobre la Roca, redimiendo el diseño de Dios para la familia. Sean bienvenidos, qué bueno estar una semana más con ustedes. Sí, muy contentos, Fausto, de estar de regreso con las personas que nos siguen. Y hoy tenemos un programa muy práctico. Muy práctico, Laura. Por lo general nos gusta traer siempre programas que tengan un buen fundamento teológico, doctrinal, porque no queremos que sea nuestra opinión, sino queremos que sea lo que Dios ha revelado, lo que sirva como fundamento y base para las enseñanzas que compartimos con ustedes. Pero en esta ocasión y la próxima semana lo hemos dividido en dos partes. Vamos a estar trayendo algunos consejos, Laura, bien prácticos, bien del día a día que tú puedes implementar inmediatamente y ver cambios, ver resultados, ver frutos en poco tiempo. Y yo quería decirle a la audiencia que nos escucha que muchos de estos consejos tómenlo como de dos personas que tienen muchos años ya. 34 años de casado, 34 años y medio ya de casados, y que todavía estamos aprendiendo a atesorarnos el uno al otro, a amarnos el uno al otro como necesitamos amarlo y que cada uno se ame, ¿verdad? Y entonces hay cosas que hemos aprendido a lo largo del camino, que hemos entendido que son cosas positivas, incluso, Fausto, que se basan en la palabra de Dios. Sí, cómo no, muchas de ellas. Para mostrar cosas prácticas. ¿Qué cosas prácticas? Hoy vamos a concentrarnos en las mujeres. Le vamos a hablar hoy a las esposas. Es decir, consejos prácticos de cómo las mujeres pueden amar mejor a sus maridos. Y muchas de estas cosas que vamos a compartir las hemos aprendido nosotros también de otros maestros, de conferencias y libros y materiales que hemos revisado y que hoy estamos trayendo a ustedes para poderlos ayudar a ustedes a también implementar algunas de estas cosas en sus matrimonios. Entonces va a ser algo muy práctico, así que tomen, si tienen lápiz y papel, vayan tomando nota a las esposas. No se preocupen que la semana que viene le vamos a hablar a los esposos. No hay razón para preocuparse. Sino gócense de que la semana próxima pues viene el episodio para los esposos. Y Fausto, yo quería decir algo antes de empezar, y es que obviamente todas las parejas, los cónyuges, siempre van a luchar con su pecado. Sí. Nosotros todos tenemos pecados, somos egoístas, nos guardamos resentimientos en el matrimonio, hay cosas que pasan que nos molestan, y todas esas cosas son las que van socavando el matrimonio. Entonces, estas que vamos a hablar hoy es con la ayuda de Dios y con la llenura del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude entonces a poner cosas en práctica que puedan cultivar y refrescar el matrimonio. Es como, Fausto, como hemos hablado tantas veces de un jardín. Tú tienes un jardín y tú tienes que cuidarlo, tú tienes que echarle abono, tú tienes que echarle agua, tú tienes que cortarle las ramitas. Correcto. Bueno, pues estos consejos que vamos a dar esta semana y la que vienen son ese abono para mantener tu jardín bonito, ¿verdad? Sí, como tú decías, yo creo que es buena idea. Tengan lápiz y papel a mano, porque, queridas hermanas, porque son cápsulas, son frases bien... Son consejos. Consejos bien puntuales que si los anotas y comienzas a implementar uno a la semana, uno a la semana, tú vas a ir viendo cómo quizás, como decía Laura, esas raíces de amargura, esos resentimientos, esas molestias que hemos dado cabida en el matrimonio a lo largo de los años, pueden ir poco a poco siendo sacadas como hierbas malas de la relación y siendo reemplazadas por plantas nuevas, lindas, hermosas, florecientes. Y de nuevo, no es que vas a hacer todo esto en un día, pero poco a poco vas a ir viendo cómo implementar estos consejos van a hacer una gran diferencia en tu matrimonio. Incluso, Fausto, orar sobre ello, como que si hay cosas que tú dices, wow, yo no puedo hacer eso con mi esposo, ¿tú sabes qué? Ora
y pídele a Dios que te ayude, porque vas a ver que hay cosas muy sencillas que tú dices, pero ¿qué diferencia puede hacer eso? Pues nosotros hemos visto en nuestro propio matrimonio que en el caso mío, a mi esposo le gusta que yo haga esas cosas, aunque yo no siempre las hago, pero yo sé que a él le gusta que yo lo haga. Entonces vas a ver que son cosas muy prácticas. Y mira, Fausto, vamos a empezar con la primera. Y yo quiero aclarar también, estamos haciendo todas estas declaraciones, que no es que nosotros ya las tenemos todas en marcha. Algunas de estas ya las hemos implementado, algunas todavía no, de manera que es algo que es más como un proceso, pero tú vas a ver que algunas quizás te funcionen más a ti en lo particular, en tu matrimonio. Otras quizás tú las oigas y digas, no, eso yo no tengo que, no aplica a mí, o esa ya yo la estoy haciendo hace años. Es decir, que ve tomando y dejando en base a tu matrimonio y como esté marchando. Entonces yo voy a empezar con la primer consejo. Y Fausto, tú opinas y tú entiendes cómo los esposos se sentirían si nosotros como mujeres ponemos esto. Y yo voy a hablar por mí, pero habrán maridos ahí que allá afuera que quizás no piensen como yo. El primero yo creo que es básico y es elegir amar a nuestro esposo sobre todo lo demás. Y hay un versículo en 1 de Pedro 4:8 que dice: sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de faltas. Y si hay una relación en la que hay que cubrir faltas y tapar el pecado con un manto de gracia y soportar y tolerarse el uno al otro y pasar por alto ofensas, es el matrimonio. Amén. Entonces, fíjense que nosotros la recomendación es elige amarlo sobre todo lo demás. Es una elección, como hemos dicho siempre, ¿verdad? El amor es una elección. Entonces, ¿cómo se siente un esposo que su esposa pasa por alto sus defectos, sus fallas, sus fracasos? Y sí, Laura, yo creo que sabemos, y esto es más que un consejo, es un mandamiento, cuando Dios nos manda amarlo a Él, por sobre todas las cosas. Pero entonces a nuestra pareja, a mi prójimo como a mí mismo. Mi pareja es el prójimo más cercano que hay para mí. Y yo creo, Laura, que se habla mucho de cómo la mujer debe respetar al marido. Y eso está bien, eso está en la palabra. Pero cuando hablamos de amor se hace referencia del marido a la mujer. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Pero el marido necesita ser amado, necesita sentirse amado. Que sí, es cierto, yo me siento muy amado cuando me siento respetado. Cuando yo siento que Laura toma en cuenta mi opinión, cuando yo siento que ella me trata con deferencia, con respeto, eso se traduce en mi corazón como amor. Pero hay muchas otras expresiones de amor que no necesariamente están ligadas al respeto directamente, y que hacen a sentir al marido que, oye, a pesar de los tantos años juntos, todavía mi esposa me mira con amor, me trata con amor. Y eso yo creo que no está por gusto en ese primer punto, en esa primera posición, porque eso es muy importante. Ahí tienes un gran terreno ganado. Yo creo, como tú decías al principio, hay muchas mujeres que están en matrimonios donde quizás ella no siente mucho amor ya por su marido, quizás por engaños, infidelidades, maltratos. Pero como tú decías, Laura, elige, a pesar de, dejando atrás todo lo que está atrás, dejándolo detrás de ti, elige, confiando en Dios ahora y por amor a Dios, amar, mostrar amor a tu marido con pequeños detalles, cosas bien pequeñas. No tienes que ahora llegar y hacer algo muy monumental. No, pequeños pasos que le hagan sentir a él que tú sientes amor por él. Y cuando hablamos de que esto es muy importante para la mujer, porque la mujer tiende a guardar muchos resentimientos. La mujer tiende a contaminarse con amargura muchas veces. Yo sé que los hombres también, pero muy particularmente la mujer. Entonces, este consejo está sobre el primero, es elige amar, elige cubrir el pecado, las diferencias del día a día. Hay cosas que pasan que nos molestan. Es una lucha, pero eso trae bendición cuando lo hacemos. Ese es el primer consejo. Amén. El segundo consejo es muy práctico y es a las esposas recibir a sus esposos con una sonrisa cuando llegan del trabajo.
Fausto siempre me decía, a través de los años, que a él le gustaba que cuando él llegara, yo fuera a la puerta a recibirlo. Como que estoy emocionada porque él llegó. Y la verdad es que muchas veces estamos involucradas con la cosa de la casa y no estamos pensando que él llegó. Y fíjate, ese detalle, él se sentía recibido cuando yo lo hacía. Yo iba y lo recibía cuando él llegara. Pero definitivamente que eso es una cosa pequeña que puedes hacer y que le muestra a tu esposo mucho amor. Y quizás, Laura, para muchas esposas y madres, yo pienso en una esposa de 10 años de casada con 3 niños pequeños en casa. Quizás sea difícil a las 5, 6, 7 de la tarde recibir a tu marido en la puerta con una sonrisa después de un día de mucha tensión y mucha presión y mucho cansancio y fatiga. Y parecería quizás hasta superficial. Óyeme, que él trate de entender que yo he tenido un día difícil igual que él. Pero olvídate de él. Olvídate del día de él, olvídate de tu día. Es simplemente, ok, ya está por llegar fulano, ya esta es la hora o ya me avisó que está de camino. Haz tu mejor esfuerzo, hermana, por recibirlo con una sonrisa, un abrazo, un comentario favorable, aunque después ya pues más tarde abras tu corazón y desahogues las cosas que pasaron. Pero esa primera llegada, Laura, ese momento de la llegada, definitivamente que es muy significativo para el esposo cuando él llega y lo recibe una esposa con una sonrisa, con un beso, como que estoy contenta de que llegas. Exacto, le transmite que se alegra de verlo, ¿verdad? Amén, amén. Fausto, un tercer consejo es: deja pasar las cosas pequeñas, elige tus batallas. Muchas veces como mujeres nosotros armamos una guerra por cualquier cosa. Yo he estado ahí hasta recientemente. Por una tontería yo le decía a Fausto, ¿y por qué tomaste esto? ¿Y por qué usaste esto? ¿Y por qué dejaste esto? O sea, podemos armar una batalla por una tontería. Y la realidad es que si no ofende a Dios, si no es causa de pecado, es un tema de preferencia. Exacto, es una cuestión de dos personas que somos diferentes. Elige pasar eso. No hagas una batalla de cualquier cosa. Estoy muy de acuerdo con eso. A veces tienes que ser sabia, hermana, y elegir tus batallas, como dicen por ahí. Elegir por qué voy a discutir. Porque en un mundo y en una relación donde hay mucho conflicto, es muy necesario no darle importancia a lo que no lo tiene. Si tú pones esto aquí, yo lo puse aquí, o yo hago esto así, tú lo hiciste así, no importa, somos diferentes, eso no es grave, eso no te hace pecar, eso no pecó contra Dios, eso no significa el final del matrimonio. Entonces, no le demos importancia a cosas que no la tienen. Yo creo que eso es muy valioso. Sí. Y una próxima, yo creo que esta es súper importante y nos va a todas las mujeres. No trates de cambiar a tu esposo. No lo trates de cambiar, ni lo intentes. Yo lo he intentado 1000 veces. No porque haga falta, pero... Y la realidad es que es imposible. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Entonces nosotros nos toca hablar con aquel que puede hacer ese cambio. Entonces nosotros vamos en oración y le hablamos a Dios de nuestro esposo y le decimos: Señor, trabaja en esta área, trabaja en esta otra, ablanda su corazón en esta otra, o transforma su corazón en este lugar, o cualquier cosa. Ustedes se lo hablan a Dios, que es el único que puede hacer el cambio, mientras ustedes simplemente se dedican a amar. Elizabeth, y me hablo a mí, me estoy predicando a mí. Elizabeth Elliot decía que nosotros nos casamos con nuestros esposos para amarlos, no para cambiarlos. Entonces, eso parece una tontería, mis hermanas, pero eso es algo muy profundo. Yo creo que muchos de los problemas que tenemos con nuestros esposos es porque vivimos intentando cambiarlos a nuestra semejanza. El otro día yo oí una frasecita que a mí me retumbó en la mente, y es que yo no me casé conmigo misma. Si yo me hubiera casado con Laura, esa persona hubiera sido exacta igual que yo, hubiera pensado como yo, elegido como yo, hablado como yo, pensado como yo, actuado como yo, decidido como yo, pero resulta que yo no me casé con Laura. Entonces nos casamos con otra persona muy diferente. Amén. Y nosotros no tenemos que cambiarla, tenemos que pensar que Dios nos unió y que somos un complemento el uno para el otro, aceptar las fortalezas y las debilidades de cada uno como un regalo de Dios. Amén. Yo creo que
ahí diste en el clavo, Laura. Yo creo que esa es una de las grandes razones de conflictos en el matrimonio, y es que la mujer, por la razón que sea, no me quiero ir a otro programa ahora, trata de cambiar al marido, trata de ayudarlo a corregir esto, a dejar esta mala costumbre, a que no hable así, a que no haga aquel chiste, a que no... Y fíjate que los maridos no tratamos de hacer eso con nuestras mujeres. Nosotros sí, si mi esposa se ha puesto gordita, pues quiero que baje unas libras. Si no se está arreglando, pues le digo, amor, ponte un poquito arréglate un poquito más. Porque para nosotros es importante la apariencia de nuestra esposa. Pero nosotros no estamos tratando de que hable menos, de que haga esto, que no haga aquello. Como que entendemos que no, que cada uno es como es, pero ustedes... Sí, eso es un área donde de verdad tienen que confiar más en el Señor y rendir eso al Señor, porque no son ustedes las que van a poder cambiar a su marido. Si va a haber cambios es porque el Señor los hace y porque tú estás orando por esos cambios. Y Dios ahora, en respuesta a tus oraciones, obra en tu marido. Fausto, el otro día oí a alguien decir que los hombres usualmente a los muchos años de casado quisieran que su esposa fuera como los primeros años, y las esposas a los muchos años de casado quisieran que su esposo fuera como una persona diferente. Entonces es increíble como podemos ser tan diferentes, ¿verdad? Wow, así es. Porque más bienaventurado es dar que recibir, te invitamos a formar parte de este proyecto de fe, apoyando programas como este, con tu ofrenda de amor. Gracias por tu imprescindible y fiel apoyo financiero, el cual cambia vidas por la eternidad. Y otro consejo que podemos darle a las hermanas, a las esposas que nos escuchan es: ora por tu esposo diariamente, no solamente diariamente, continuamente. La palabra de Dios nos manda a orar sin cesar. ¿Cómo no vamos a orar por nuestros esposos? Yo creo que esa es una oración que debe ser continua, ¿no? Sin importar cómo esté la relación, si hay problemas en la familia. Hay que orar continuamente, ¿verdad? Y yo creo, Laura, que no lo hacemos, porque mira lo que pasa, hermana, que me escuchas. Con los años y como hablábamos, el resentimiento, la amargura, va echando raíces en el matrimonio. Y ahora, por lo general, yo no me siento con deseos de orar por alguien hacia quien yo siento amargura y resentimiento y molestia y desagrado. Entonces, ¿qué pasa? Que no estoy orando por la persona que yo necesito que Dios obre en su vida. Entonces, si la palabra me llama a amar al enemigo y orar por él, ¿cómo no orar por mi pareja, mi esposo, quien yo quizá lo estoy viendo como enemigo en ocasiones, cuando chocamos, cuando nos encontramos? Entonces, haz una costumbre diariamente, en tus tiempos de oración, orar primero por tu marido. Ora por aquellas cosas que tú sabes que necesitas. Que Dios lo acerque más a Él, que Él pueda ser más obediente a Dios, que Dios lo proteja de tentaciones. En fin, no debemos parar de orar por nuestro esposo y por nuestros hijos, pero hablándole en el caso de la esposa, por su marido. Correcto. Y Fausto, una próxima, que es algo que yo he tenido que recordar muchas veces, es que tú no eres mi amiga. Nuestros esposos no son nuestras amigas. Mira, ustedes conocen a Patricia de Saladín, que es la voz de Nancy. Ella es mi amiga de toda la vida, nos conocemos desde niñas. Y yo puedo hablar con Patricia y volcarle mi corazón a Patricia, decirle mis anhelos, ella me lo dice a mí. Y uno quisiera que los esposos fueran igual. Pero los esposos no son igual que las mujeres. Las mujeres no son como los hombres no son como nuestras amigas. Son nuestros esposos y son nuestro mejor amigo. Pero las mujeres somos diferentes, nos relacionamos de manera diferente. Entonces a veces pretendemos que nuestro esposo sea como esa amiga que tenemos, que habla mucho y que nos cuenta por ejemplo, yo quisiera que Fausto me contara los detalles de algo. Pero él me hace la historia rápida, y cuando yo cuando yo le quiero hacer una historia de algo que pasó, él me dice, cuéntame la versión corta, pero yo le quiero contar la larga, como yo haría con mis amigas. Entonces, somos diferentes. Y yo creo, Laura, que si tú le preguntas a una esposa,
ella te va a decir, no, yo sé que mi esposo no es mi amiga. Claro, intelectualmente lo sabes, pero muchas veces en la práctica se confunde el concepto. Y es como que lo queremos que sea como una amiga mujer, porque él debe ser nuestro mejor amigo. Nuestro esposo debe ser nuestro mejor amigo, pero no es un amigo mujer. Y es un hombre y eso diferente. Es una gran diferencia, porque el hombre y la mujer son muy diferentes. O sea que también tenemos que asegurarnos, es otro consejo, que nuestro esposo sea nuestro mejor amigo. Ese es un próximo consejo. Ese es un próximo consejo. Mi marido no es mi mejor amiga, pero debe ser mi mejor amigo. Exactamente. ¿Ves? No es una amiga, pero debe ser mi mejor amigo. Con sus diferencias. El marido amigo no va a responderte y a tratarte como una amiga te trata y te responde y se conecta contigo. Pero hay que aprender a ser de mi esposa, eso ya cuando hablemos a los maridos, mi mejor amiga, y yo como su esposo, su mejor amigo. Debemos tener otras amistades también, pero entender que mi pareja es ese amigo cercano para mí. Así es. Y otro consejo es hacer un compromiso con Dios y con tu esposo de permanecer juntos hasta el final. Mis hermanas, eso es una determinación que uno hace con la mente y con el corazón. Uno no espera el momento del conflicto para decidir si yo me voy a quedar con mi pareja. Eso es algo que uno lo predetermina. Es que yo no pienso divorciarme. Yo no me voy a divorciar. Entonces, con la gracia de Dios, obviamente, pero como que uno tiene que hacer esa determinación que este matrimonio es para siempre. Amén. Yo recuerdo cuando yo me casé que no era todavía creyente, no tenía la iluminación bíblica que hoy tengo por los años que tengo en la fe. Sin embargo, yo vi en mi mamá una mujer que permaneció junto a su esposo en todo tiempo, en las buenas y en las malas, y en muchas malas. Y yo aprendí que ese era igual mi llamado. Como que yo me casé y no había una puerta abierta ni entreabierta que se llamara divorcio o separación. Esa puerta ni existía. Entonces yo creo que eso es algo importante, porque hoy en día las personas están como listas con la puertecita entreabierta. El candado quitado. Sí, y como entreabierta, cualquier cosa yo por ahí salgo y incluso lo uso como amenaza. Entonces yo creo que es una determinación que debemos en el corazón. Nosotros no nos vamos a divorciar, vamos a permanecer juntos hasta el final. Amén. Yo creo, Laura, como matrimonios cristianos que somos, y así como hacemos votos el día de nuestra boda, donde le decimos a nuestra pareja, te amaré en las buenas, en las malas, bla, 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 todo eso que decimos, yo creo que debemos incluir ahí, nunca me divorciaré de ti, nunca te seré infiel. ¿Ves? Son promesas, son convicciones que yo tengo que desarrollar al inicio de la relación, cuando las cosas están bastante bien todavía, y no esperar que cuando llegue una situación yo entonces pensar en eso por primera vez. Por ejemplo, ni pensar que no voy a ser infiel, pero cuando llega la tentación, entonces yo creo que hace una diferencia cuando uno hace una eso en su corazón. Yo lo determino en mi corazón, que no voy a usar esa salida, no voy a usar esa vía de escape. Un próximo consejo para las mujeres que escuchan es Proverbios 31 dice que ella le hará bien y no mal todos los días de su vida. Eso significa mucho, eso es muy profundo, que una esposa le pueda hacer bien a su esposo. ¿Qué es hacerle bien? Yo creo que todo esto que estamos diciendo es parte de eso. Todo eso influye, hacerle bien. Entonces dice, todos los días de su vida. Entonces yo creo que es importante que nosotras como mujeres nos hagamos ese deseo, tengamos ese anhelo. ¿Cómo yo puedo hacerle bien a mi esposo? ¿Cómo puedo hacerle bien? ¿Qué cosas le gustan? ¿Qué cosas no le gustan? ¿Cómo puedo agradarlo? ¿Cómo lo desagrado para no hacerlo? Entonces ese es otro consejo. Es decir, tener esa sabiduría, Laura, de la mujer de Proverbios 31, una mujer que es sabia. Claro. Fíjate que dice que, no Proverbios 31, pero dice Proverbios que la mujer edifica o destruye un hogar. Correcto. Entonces, qué importante que tenga esa sabiduría. Y buscar esa sabiduría en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene todo lo necesario para que tú como esposa puedas amar a tu marido, respetarlo, servirle, tratarlo como Dios quiere que lo hagas. Y Fausto, el próximo consejo se parece a uno que dimos hace un ratito, y es que no nos dejemos molestar por
errores pequeños que nuestro esposo hace, muchas veces nos molestamos por tonterías. Y yo creo que eso se parece mucho al anterior, pero esto más tiene que ver como con errores. Sí, el otro era más diferencias. Diferencias de carácter. Tú te gusta hacer esto, yo lo hago así, tú lo haces así. Exacto. Aquí parece que el marido comete errores, es decir, Exacto. ha cometido un error. Exacto. Y lo que te estamos diciendo, esposa, es no te dejes molestar al punto de peleas y discordia, porque él cometió el error, él es humano. Sí. ¿Ves? Y comete errores y tú también vas a cometer errores. Así es. Y la próxima, muy parecida a esta, sé rápida en aceptar tus errores, tus propios errores. Correcto. Porque muchas veces somos tan rápidos en juzgar los errores de nuestro esposo, pero nosotros no aceptamos los nuestros, que tenemos muchos también. Así es. Entonces, qué importante que seamos rápidas en aceptar nuestros errores y pedir perdón o excusas o lo que sea. O mira, me equivoqué. Qué difícil es decir me equivoqué. Entonces, si una esposa puede decir, mi amor, me equivoqué. Es decir, que estos dos últimos consejos, Laura, no enfocarte tanto en el error de tu marido y hacer una tormenta por un error, dejarlo pasar, y ser tú pronta a reconocer cuando tú cometes un error, porque tú sabes que le estás enseñando a él a hacer lo mismo. Claro. Cuando yo veo que mi esposa reconoce un error antes que yo se lo señale, yo estoy aprendiendo de ella también, y cuando me pase a mí, yo voy a tratar de imitar esa actitud que hubo en ella, que fue lo correcto. Y cuando tú no me tomas en cuenta el error y no me lo señalas, cuando ahora tú cometas un error, yo tampoco voy a ser pronto en señalártelo, porque me di cuenta como tú me lo dejaste pasar la vez pasada. Fíjate que estamos aprendiendo el uno del otro en la medida que implementamos estos Claro. consejos. Un próximo consejo es sé dulce y amable con tu esposo. Eso es difícil Muy importante. porque obviamente en muchas parejas hay mucha falta de perdón. Y eso es lo primero que tenemos que sanar, nuestro corazón, ¿verdad? Para poder hacer esto. Pero es importante que nuestro esposo sienta de nosotros no una mujer dura, una mujer crítica o una mujer que se aira continuamente. Explosiva. O una mujer que murmura airada. y que se queja continuamente. Sino una mujer dulce y amable. Eso, bueno, como dice Primera de Pedro 3, Fausto, Correcto. que Primera de Pedro 3 dice que el adorno no sea el externo. Muchas veces las mujeres se adornan mucho por fuera, porque quieren quizás agradar a su esposo. Sin embargo, dice que lo valioso, lo que el hombre valora, sí, claro, tú te debes arreglar, pero que lo que procede del corazón, de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. Entonces, eso es una cosa que debemos procurar como mujeres. Para nosotros los esposos, Laura, para nosotros los hombres, eso es algo muy importante, hermanas. Que nuestra esposa tenga una conducta y un carácter apacible, amable, dulce. Yo les soy honesto, con mucho dolor, yo he ido a mujeres, a esposas jóvenes, a hablarle a sus maridos de una manera que de verdad que me produce algo adentro. Yo digo, pero ¿cómo es posible que él se refiera a él así? Y frente a otras personas. Eso no debe acontecer ni en lo privado, pero mucho menos cuando hay otras personas viendo y escuchando. Sí. Y como tú citabas Primera de Pedro 3, fíjate como dice también al principio, que tu conducta casta, respetuosa, añádele ahí dulce, amable, afable. Eso te gana tanto terreno en tu relación con tu marido cuando tú lo tratas de esa manera, porque ¿qué es lo que estás haciendo? Estás respetándolo, estás mostrándole amor y respeto, y para tu marido eso es muy valioso. Cuando la esposa trata a su marido mal, le grita, lo ofende, eso es terrible, terrible, porque estás pecando contra Dios, estás pecando contra tu marido, que es la figura de autoridad que él ha puesto sobre ti. Y estás perdiendo mucho terreno en tu relación con él. Así es. Y Fausto, esta que voy a decir ahora,
habiendo dicho, como tenemos que cuidar nuestro espíritu, nuestro carácter y la dulzura, pero también es importante que las esposas cuiden su apariencia. Muchas veces las esposas se casan y cuando querían conquistar al novio, se arreglan mucho y se cuidan mucho, pero cuando se casan, entonces ya no se arreglan. Los esposos llegan a la casa y la encuentran desarreglada y la encuentran quizás hasta sin bañar y no, yo creo que es importante la pulcritud y que la mujer se arregle un poquito. Yo no me maquillo, sí, realmente. No se trata de convertirte en un muñeco, no. No, es mantenerte para agradar a tu esposo, porque al final tú lo quieres agradar. Mira, yo recuerdo cuando éramos jovencitos que uno tenía los novios que uno era novia tuya, Fausto, y teníamos otros amigos novios, y nos dábamos cuenta que cuando terminaban esos amores, la novia rebajaba, se ponía a dieta, se arreglaba bellísima, porque quería ahora conquistar a otro joven. Y entonces, ¿por qué no lo hacía con el que tenía ahí? Correcto. Entonces yo creo que igual pasa con los esposos. A veces uno se acostumbra uno al otro. Y ciertamente lo físico no es lo importante. Sabemos que tú puedes tener un físico hermosísimo y lucir como una modelo de revista y tener un carácter horrible. Y eso no es lo importante. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que te arregles, que permanezcas agradable para tu esposo. Y yo creo, Laura, que no podemos ignorar, mis hermanas, que estamos todavía en la carne. Es decir, no hemos llegado al cielo. ¿Ves? Donde no estaremos desposados. Estamos aquí en la tierra todavía. Y para el hombre es importante que su mujer se vea bien. ¿Ves? De nuevo, eso no significa que tienes que andar con aretes de brillantes y anillos de no. Pero que te des un color, que te arregles con una ropa atractiva para tu marido. El hombre, Laura, se siente orgulloso cuando su mujer se ve bien. Un buen orgullo. Yo no estoy hablando de orgullo del que hablamos en la Biblia, del hombre orgulloso, sino es como una admiración. Él se siente admirado por los demás cuando su mujer se arregla y se ve cuidada. Y eso que tú hablabas de los novios, yo lo veo en el matrimonio también. Yo veo parejas donde después de 10 o 15 años, por ejemplo, hay una infidelidad ahora por parte del esposo, y tú ves ahora a la mujer rebajando y arreglándose. Lo que no hiciste en todos estos años y descuidaste, ahora pues corres a quererlo enmendar para ver si puedes corregir lo que pasó. Y sí, está bien, si puedes hacerlo en ese momento, hazlo, pero la alerta que te queremos dar, el consejo que te queremos dar es: no te dejes descuidar por los niños, porque coges libras de más, porque te cansas, y ahora la confianza hace que uno baje la guardia, que uno descuide esas cosas. Y no debe ser así, no debe ser así. Para tu marido es muy importante que tú, como su mujer, te mantengas cuidada, te mantengas arreglada para él, eso es importante. Así es. Un próximo consejo es: hablemos bien de nuestros esposos a los demás. Ay, sí. Yo creo que si hay algo que yo he visto en las mujeres es que se juntan a criticar a sus esposos. Yo lo he visto aún en la iglesia. Se juntan a tomarse un café para hablar de todo lo que el esposo le hizo, que no hizo, que aquel no me dejó, que no hizo, Y yo creo que es importante que enseñemos todo lo contrario, que nosotros como personas, sobre todo si somos mujeres mayores, no, le enseñamos a las jóvenes, no, nosotros no criticamos a nuestros esposos. Nosotros hablamos las cosas buenas que hay que decir de ellos. O mejor, no hablamos de ellos, pero no hablamos mal de él con otras personas. Amén. Y Laura, te voy a decir algo. Ahora me voy al área doctrinal, al área bíblica. Es muy importante que tú entiendas, esposa, que aunque la cultura acostumbra mucho eso, y hacen hasta programas de televisión, series de televisión que giran en torno a ese tema, cuando tú estás hablando mal de tu marido con otras amigas y él no está presente, tú estás calumniando, tú estás hablando mal de un hermano, de un hijo de Dios. ¿Ves? De alguien por quien Cristo murió. Y aún no sea hijo de Dios, quizás sea una persona no creyente. No, y te voy a decir algo. Puede que lo que tú estás diciendo sea verdad, inclusive. Pero no se trata de eso.
Eso tú vas al hermano, léase a tu marido y tú hablas esas cosas con él. Pero tú no hablas mal de tu marido con terceros, ni con su mamá, ni con sus familiares, ni con tus amigas. Tú no hablas mal de tu marido, punto. Cualquier cosa que tú tengas que hablar con él porque no estás satisfecha, no estás contenta, tú sacas una cita con él, amado, quiero hablar contigo algunas cosas. O le pide ir al pastor y hablan esas cosas en consejería, eso es diferente. Pero no en reuniones y con amistades, que muchas veces las mujeres somos muy rápidas. Fíjate que en Tito 2, una de las cosas que le dice Pablo a Tito, que la mujer debe ser no calumniadora. ¿Y por qué le habrá dicho eso a las mujeres? Porque obviamente las mujeres hablamos muchas veces. Entonces eso es importante. Fausto, una próxima cosa es que debemos, y yo también me predico a mí misma en esto, es poner atención cuando nuestros esposos no quieren hablar. Muchas veces, y sobre todo en la época que estamos viviendo, estamos demasiado conectados. Yo confieso que yo vivo conectada. Entonces, a veces nuestros esposos nos quieren decir algo y no estamos escuchando, y a veces ni siquiera que estamos conectados, a veces estamos en nuestra propia cosa, pensando, haciendo algo, ocupadas, y no ponemos atención. Y yo creo que eso le muestra a nuestra pareja, a nuestro cónyuge, que nosotros lo amamos porque ponemos de lado lo que estamos haciendo para oírlo. Mira lo que dice Santiago 1:19. Que cada uno sea pronto para oír y tardo para hablar. Entonces hay un lugar para escuchar cuando el otro necesita hablar. Correcto. Nuestro mayor deseo es compartir la verdad de la palabra de Dios y ayudar a personas en su ciudad a llegar al conocimiento de Cristo como su Señor y Salvador. Y no solamente en su ciudad y país, sino mundialmente. Y ya que nuestro financiamiento proviene de nuestros radioescuchas y patrocinadores, cada programa que escuchas es gracias a las oraciones y donaciones de personas como tú. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org y allí verás cómo puedes contribuir con este ministerio. Y un próximo consejo es: sé confiable con los gastos y el dinero. Eso es muy importante. Mira que también Tito dice que las mujeres no deben ser adictas al mucho vino, pero esa adicción no tiene que ser al vino necesariamente, es que no se adictan a nada, que no se adicta a las compras, que no se adictan a salir por ahí a gastar dinero. A los excesos. A los excesos. Entonces, debemos como mujeres ser confiables, como la mujer de Proverbios 31 que hacía y producía y vendía y compraba y su marido confiaba en ella. Amén. Entonces, debe ser confiable. Y eso, Laura, es un tema que para muchos maridos es bien conflictivo. Gracias a Dios yo tengo una esposa que es muy buena administradora, no es gastadora, no le interesan los lujos, pero hay maridos que tienen esposas, algunas de ustedes, hermanas, que nos escuchan, que les gusta comprarse cosas, que les gusta gastar en cosas para la casa, en cosas para ella. Entonces, no se trata solamente de si tienes el dinero o no, es de que los dos se puedan poner de acuerdo para que se hagan gastos de manera planificada y donde ambas partes estén satisfechas con lo que se está haciendo. ¿Ves? Porque yo conozco muchos casos donde la mujer, el marido entiende que es gastadora, y entonces eso crea mucho conflicto cuando le llegan las facturas de las tarjetas de crédito y los gastos que ha hecho, y eso crea esa pugna entre los dos, porque ella ahora no entiende por qué él se pone así y por qué él me controla y que no me deja gastar. Entonces hay que ser sabia a la hora de entender que el marido quizás es el que lleva las riendas del aspecto económico de la casa, y que no es que no quiera que tú no compres, es que puedan conversar en qué se va a gastar el dinero. Y ponerse de acuerdo y entonces someterse a lo que acordaron, ¿verdad? Correctamente. Fausto, otro consejo es para las esposas: tratar de hacer tuyas sus prioridades. Somos diferentes, yo creo que eso va para los dos, pero hablándole a las esposas específicamente, ¿cuáles son las prioridades, las cosas que tu esposo valora, lo que le gusta hacer? Trata de hacer las tuyas. Yo, por ejemplo, tengo el ejemplo de Nancy DeMoss, con la que trabajo, que ella, cuando se casó con su esposo, ella jamás veía deportes. Y ahora ella es la primera que se sienta a ver los juegos de pelota béisbol y de golf.
Entonces ella ha hecho que eso le guste. Eso también una famosa persona que habla de eso también es Joni Eareckson Tada. Ella ha buscado lo que le gusta a su esposo. Entonces, mira lo que dice Romanos 15, del 1 al 3. Así que nosotros, los que somos fuertes, bueno, está hablando a los débiles, pero dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Entonces, yo creo que ni Cristo, dice aquí, ni Cristo se agradó a sí mismo. Amén. Antes bien, no, él se sometió a los demás. Entonces, yo creo que no es que nosotros vamos a no decir cosas que nos queremos hacer y que nos gustan y a externar nuestras preferencias y querer que él también haga mis preferencias. Claro. Pero que estemos dispuestas a... Yo creo, Laura, que esa es una de las formas más prácticas, hermana, en la que tú le puedes mostrar amor a tu marido. ¿Ves? Es una de las formas más prácticas en las que tú puedes mostrar un amor sacrificial, un amor que no es egoísta. Nuestra tendencia es hacer lo que a mí me gusta y no hacer lo que no me gusta. Cuando tú tienes una esposa ahora que no le interesan los deportes, ella no quiere ver deporte, ella no quiere que su marido se siente 3 horas a ver un juego frente a la televisión. Pero cuando tú haces este esfuerzo por amor a tu marido, él lo percibe, sabiendo que a ti no te gusta, él lo percibe como amor, porque él dice, wow, mire, ella está sacrificándose para hacer algo que ella no disfruta por estar conmigo, porque yo me complazca de que ella esté conmigo. Eso el marido lo recibe como un acto de amor muy grande, y él va a aprender de ti y va a ser ahora, cuando tú le digas que quieres ir a ver esa peliculita romántica que los hombres no nos gustan, él va a hacer un sacrificio y te va a acompañar, porque Laura va a recordar como tú lo has hecho por él también. Al final, Laura, fíjate como dice el título de la serie, consejos de cómo amar mejor a mi pareja, cómo expresarle ese amor de manera más evidente a mi pareja. Así es. Un próximo consejo es extenderle gracia. Yo creo que eso hablamos ahorita en cuanto a pasar por alto los errores y los pecados y las diferencias. Eso es extender gracia. La misma gracia que hemos recibido del Señor, la extendemos a nuestra pareja. Y eso lo vamos a tener que hacer todo el tiempo. Y Él con nosotros también. Pero es algo continuo, somos pecadores. Imagínate si no nos extendiéramos gracia. Así es. ¿Y qué es la gracia, mis hermanas? La gracia es no darte el bien que no mereces. Exactamente. Hacer el bien por ti que tú no mereces. ¿Ves? Entonces, tú vas a sentir muchas veces que tu marido no merece que tú le hagas ese favor, que tú lo complazcas con esto. Pero de eso se trata la gracia. Tú no merecías ser salva. Tú no hiciste nada, ni puedes hacer nada que merezca que tengas el cielo garantizado y tus pecados perdonados. Pero Dios te perdonó por gracia. Por gracia has sido salva. Entonces piensa en eso y dime, mira, mi marido quizás no merece tal cosa, pero esa es la gracia. Déjame extender la gracia que yo he recibido, se la voy a pasar a mi esposo. Así es. Y otro consejo, Fausto, porque tenemos muchos consejos. Son muchos. Otro consejo es servir a tu esposo. Hemos hablado mucho de los lenguajes del amor y quizá tu esposo no tiene ese lenguaje del servicio, pero de todas maneras la palabra nos llama y Gálatas dice, sírvanse los unos a los otros. Tenemos que servirnos en amor los unos a los otros. Entonces, ¿quién es el primer uno a otro que yo tengo? Que no es mi esposo. Entonces tenemos que siempre estar dispuestos a servirnos. Y aunque mira, yo siempre le he dicho a Laura, desde que descubrimos los 5 lenguajes del amor, yo he sabido que el servicio no es un lenguaje mío. Es decir, yo no me siento amado porque Laura me sirva, porque yo tengo el defecto de ser muy suficiente, muy autosuficiente. Entonces, a ella le gustaría servirme más, pero yo prefiero hacerme mis cosas. Sin embargo, independiente de cuáles sean tus lenguajes del amor, si es 1, 2 o más, cuando un cónyuge trata de servir al otro, es imposible que el receptor del servicio no se sienta amado. ¿Ves? Puede que yo le diga a ella, no amor, gracias, no te preocupes, yo lo hago. Pero el ella haberlo ofrecido, ya a mí me hace sentir que yo le importo, que ella pensó en mí, que ella no está pensando en ella nada más. Es decir, que independientemente de los lenguajes que hablemos cada uno, trata de servir a tu marido, porque eso es parte de lo que el matrimonio conlleva, que nos sirvamos el uno al otro. Así es. Y Fausto,
un consejo muy importante para las esposas es: trata de evitar las quejas. Ay. Nosotros las mujeres somos muy quejonas a veces, porque tú sabes lo que es la diferencia, el opuesto a la queja, la gratitud. Pero muchas veces nosotros nos enfocamos en lo que no tenemos, lo que queremos que no tenemos, entonces nos vimos quejando. Mira lo que dice Proverbios 27:15: gotera constante en día de lluvia y mujer rencillosa son semejantes. Uy. Entonces yo creo que no debemos ser goteras, todo el tiempo quejándonos que no tengo esto, que no, tú no haces esto, que eso carcome el matrimonio. Entonces, y no solamente tu esposo, yo creo que contamina a la familia entera. Todo. Es una enfermedad, es un cáncer. Exacto. Entonces, es un cáncer. Y me voy a la Biblia ahora de nuevo, Laura, como tú leías. Hermana, no es solo una queja. Como dice Laura, cuando tú te quejas, tú estás siendo malagradecida. Y fíjate que el requisito de Dios en su palabra, cuando hablamos de una ofrenda, cuando venimos ante Él en adoración, es que vengamos con un corazón agradecido. ¿Ves? Una ofrenda de gratitud a un Dios que nos ha dado tanto, que ha sido tan bueno con nosotros. Entonces, cuando ahora tú como hija de Dios eliges enfocarte en lo que no tienes, en lo que tu marido no hace bien, en lo que te molesta, y eso te hace olvidar las tantas razones que tienes de ser agradecida, tú estás pecando ahí. Estás pecando tristemente contra tu Señor, contra tu marido y contra tu familia. Entonces ahora quizás estás pidiendo por tu marido, pero Dios te está diciendo, pero ¿dónde está mi ofrenda de gratitud por todo el bien que te hago y el mucho amor que te doy? Porque ahora te enfocas en eso nada más. ¿Ves? Así es. Entonces tratemos de evitar las quejas, eso hermanas. es muy importante, muy importante. Otro consejo es, hermanas, pongamos nuestra esperanza en Dios y no en nuestros esposos. Aleluya. Nuestros esposos no son nuestros dioses. Dios es Dios, Él debe reinar en nuestro corazón. Nuestros esposos son compañeros de vida que Dios nos dio. Entonces, Él no es Dios. Nuestra esperanza y nuestra satisfacción debe estar solamente en Dios. No esperar que nuestros esposos nos satisfagan. Mira lo que dice el Salmo 71:5. Porque tú eres mi esperanza, oh Señor Dios. Tú eres mi confianza, no nuestros esposos. Entonces, te reto a que evalúes si en tu corazón hay insatisfacción porque tú has puesto tu esperanza en tu esposo y no debe ser así. O estás pidiéndole a tu esposo que haga un rol de Dios que no puede. Exacto. Él es un pecador como tú, él no puede hacer eso. Un próximo consejo ya para los minutos que nos quedan es mostrarle respeto. Yo creo que eso es, siempre le hemos dicho. Hablamos de amarlo. Sí. Fue el primero. Efesios nos dice que la mujer respete a su marido, ¿verdad? Entonces, el respeto es algo que, como Fausto decía, les demuestra a ellos amor. Nosotros nos sentimos más amadas con actos de amor, con actos de servicio, con detalles, con cuidado, con ternura. Pero ellos se sienten amados cuando los respetamos. Entonces, obviamente, eso es lo que más trabajo nos da. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a respetar, a mostrarle respeto, incluso delante de los niños, para que ellos vean el respeto que se debe al papá y ellos puedan aprender también. Correcto. De ver eso. Correcto. Y yo creo, Laura, que muchas de nuestras hermanas que nos escuchan luchan con sujetarse y someterse y respetar a su marido, porque nosotros no somos ese hombre que ustedes entienden que es digno de ser respetado y admirado. Pero te recuerdo, hermana, que cuando Dios te hace la petición, cuando Él te da el imperativo de respetar a tu marido, Efesios 5:33, no es porque tu marido se lo merezca, es porque tu Padre en los cielos te lo está pidiendo. ¿Ves? Dice, sujétate a tu marido como al Señor. De manera que es Dios que te está diciendo, respeta a tu marido. Y tú en obediencia a Dios, tú lo haces. No porque Él se lo merezca. No depende de Él. Depende de tu obediencia a Dios. Y entonces tú sabes lo que va a pasar. Que Dios va a honrar esa obediencia. Definitivamente hay cosas que hacemos en fe porque Dios nos dice que hay que hacerlo, ¿verdad? Y muchas veces pensamos, pero que eso no es sabio en mi mente humana. No es sabio que yo respete a mi esposo, porque entonces él se va él va a creer, él se va a subir, él va a pensar. Pero la realidad es que es más costoso a la larga para nosotros
alejarnos de la voluntad de Dios. No hay mejor sabiduría que la de Dios. Y si Él nos dice que la sabiduría está en el respeto, pues eso es lo que tenemos que hacer. Y Fausto, una muy parecida a la anterior, al respeto, es mostrar admiración. Esto es diferente al respeto. Es diferente. Porque yo puedo respetar a alguien que yo no admiro, lo respeto por su posición. Correcto. Yo pudiera respetar al presidente de la República porque él está en esa posición, pero yo no lo admiro porque su carácter o por su, no sé, lo que sea, porque es un partido que no es el que yo sigo. Entonces, es ambas cosas, es respetar y admirar. Ahí tenemos, estas son cosas, hermana, que solamente llenas del Espíritu nosotros vamos a poder hacer. Así es. Así que es muy importante para nosotros, hermana, sentirnos admirados por nuestra esposa. Yo creo que muchos hombres andan desanimados, frustrados, inclusive deprimidos, porque ellos no sienten que su esposa los admira. Ellos sienten que su esposa se arrepiente de estar con ellos y que ya no hay nada que hacer porque ya estamos juntos, ¿qué vamos a hacer? De manera que un poquito de admiración, comentarios pequeños de algo bueno que él hizo, tú no sabes el efecto que eso tiene en tu marido y cómo Dios puede usar eso para hacer una obra ahora en el corazón de tu marido. Y tú sabes que hay maridos entonces que encuentran la admiración fuera. Porque como su esposa no los admira y otras personas sí, entonces ellos reciben de esa otra persona esa admiración que no le está dando a la esposa. Así es. Entonces a veces es difícil encontrar cosas que admirar, porque hay maridos que son muy admirables y hay otros que no son tan admirables. Pero yo creo que todo el mundo tiene algo que pueda ser admirado. Yo creo que todo el mundo tiene una particularidad que sea digna de admirar. Y eso es una buena oración. Sí. Padre, ayúdame a ver lo admirable en mi marido. Dame ojos que yo pueda ver aquello que no estoy viendo, que me lleve a poderlo admirar. Porque lo que nos pasa es lo contrario, que nos concentramos, los ojos están en lo que no nos gusta. Correcto. Y Fausto, vamos a ir rápido por estas últimas dos, por esta semana. Tratar de encontrar cosas de hacer juntos. Hay pasatiempos que se pueden hacer, que pueden disfrutar, divertirse, salir a ver una película, que no hay tanta película ahora para uno poder ver, pero hay algunas y ya ni hay que salir, uno la puede ver ahora en la casa. Caminar juntos, montar bicicleta juntos. Cosas que a él le gusta hacer deporte juntos. Hay que ver qué cosas, pero esas son cosas que alimentan la relación. Y los une, los conecta. El hombre, hermana, no se conecta necesariamente hablando como ustedes, que se quieren poner una hora a hablar, mirándose a los ojos. El hombre se conecta haciendo cosas. ¿Ves? Por eso los varones, cuando estamos juntos, hacemos algo juntos y eso es lo que nos conecta. Entonces, si bien sabemos que nuestra esposa no es un hombre, ustedes sean sabias y digan, ¿qué cosa le gusta hacer a mi marido? De esas 10 cosas, hay 8 que a mí no me gustan, pero déjame hacer estas 2 para poderme conectar con él y encontrar motivos para pasar tiempo juntos. Y Fausto, una última por hoy, y vamos a seguir la semana que viene con las esposas, porque son muchos los consejos. Son muchas. Pero un consejo al final, y yo creo que más que un consejo, es como una perspectiva. Entiende que el matrimonio es trabajo duro. O sea, no es un viaje al parque, no es un día en la playa, es trabajo. Todo lo que vale la pena requiere trabajo. Y requiere intencionalidad y requiere sacrificio. Entonces, si no es así, no vale la pena. Entonces, yo creo que eso es un entendimiento que tenemos que tener. Esto no va a ser fácil. Es como tener la expectativa correcta, Laura. Yo creo que lo hemos dicho mucho. Muchos matrimonios fracasan porque tienen expectativas equivocadas. Y cuando no se cumplen, cuando no se dan, pues ahora fracasa. Ya esto no sirve, hay que buscar otra cosa. Entonces, Laura, vamos a dejar esto aquí. La semana que viene seguimos con más consejos para las esposas y entonces parecería que los otros 2 programas van a ser consejos para los esposos de cómo mejor amar a sus esposas. Comparte este programa con otras esposas. Suscríbete ahí al canal de YouTube en Radio Eternidad. Gracias por acompañarnos y te esperamos la semana próxima en esta continuación de Un Hogar sobre la Roca. Dios te bendiga. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.